Habiendo cubierto ya el universo completo IDW y la saga cinematográfica de Michael Bay, se me ocurrió que sería buen momento para ya meternos de lleno a hablar directamente de series de Transformers como tal. Sin embargo, considerando lo grande que es la franquicia, considero que lo mejor sería directamente tirarse de lleno, analizar las que para mí son las tres series más importantes de la misma, o por lo menos las mejores en cuanto a calidad, que vendrán a ser justamente Beast Wars Animated y Prime. Siendo que esto se dividirá en 3 videos diferentes en donde analizaré en cada uno las diferentes series, empezando obviamente por Beast Wars. Sin embargo, justamente teniendo en consideración el hecho de que tenemos que analizar la primera de las 3 series hablando en términos del año de salida, también sería bueno analizar exactamente cuál fue la condición en la que estaba la franquicia justo antes de la salida de Beast Wars. Y la realidad es que la franquicia no andaba muy bien precisamente. Ya habían pasado 12 años desde la salida de Generación 1, con lo que el recuerdo de la franquicia Transformers para cuando salió Beast Wars en 96 era algo distante. Si bien es cierto que Hasbro intentó mantener la serie viva de manera desesperada con series como G2 o continuando los cómics de Marvel, así como que la franquicia se mantenía relativamente más activa en Japón por series como Victory o Super God Master Force, lo cierto es que ya para cuando salió Beast Wars la franquicia sencillamente estaba medio muerta. Era un poco como lo que sucedía con otras franquicias que también habían tenido un éxito bastante grande durante los años 80, como el caso de He-Man, pero que cuando regresaron lo hicieron prácticamente de capa caída. ¡Soy un trolazo! Sencillamente sus años dorados ya habían terminado, los años gloriosos de la franquicia ya se encontraban muy atrás, con lo que Beast Wars tenía que romper completamente con lo que había construido la G1, e irónicamente lo hizo justamente continuando con lo que ya había cimentado esta, es decir, convirtiéndose en una secuela. Considero que es importante tomar esto en consideración por el hecho de que justamente el precedente de en qué condiciones encontrar la franquicia para cuando salió Beast Wars es algo importante para entender el por qué rompieron tanto con los esquemas, el por qué Beast Wars es tan diferente a lo que venía siendo la franquicia hasta entonces, y de hecho aún a la fecha sigue siendo bastante diferente a series posteriores. Para empezar con estos videos quisiera empezar directamente con aspectos muy superficiales de las mismas, por el hecho de que, siendo francos, en una franquicia como Transformers, sí, desafortunadamente el aspecto visual es algo increíblemente importante por el hecho de que prácticamente es la carta de presentación que tienen estas series, especialmente por el hecho de que cada una busca tener una estética muy particular y definida. Y en el caso de Beast Wars, pues bueno, hay que ser realistas, la serie desafortunadamente no ha envejecido muy bien a nivel visual. Hay que ser honestos y hasta cierto punto comprensivos con el hecho de que la gente que no conoce la franquicia, que no sabe nada de Transformers, y cuando le hablan de Beast Wars comienza a ver los primeros capítulos, pues bueno, básicamente siente un cierto asquillo, siente un cierto tufo a mierda, por el hecho de que esto sencillamente parece un trabajo primerizo para un animador en 3D, pero también hay que tomar en consideración el hecho de que sencillamente esto era algo que, siendo francos, si bien es cierto, no era tampoco súper impresionante para la época por el hecho de que ya estaba Toy Story, sí lo era para lo que es el contexto de la televisión, porque hasta entonces prácticamente lo único que se había visto como algo medianamente similar fue el caso de la serie Reboot, que también es de Mainframe. De hecho, justamente Reboot y Beast Wars fueron de las primeras series animadas totalmente por CGI. Con lo que, si bien es cierto que Pixar ya manejaba esta tecnología, sencillamente no era lo mismo verlo en una pantalla de cine que verlo en una pantalla de televisión, y en cuyo caso también hay que tomar en consideración el hecho de que la animación de Beast Wars mejoró considerablemente con el paso de las temporadas, siendo que básicamente esto era la primera temporada y esto fue la última. Aún así, ciertamente sí que habían algunas cosas que quizás con el paso del tiempo se notaría que no funcionaban muy bien con la animación 3D, y por lo mismo no pasaría mucho hasta que se olvidarían dichos conceptos, y es el hecho de que tanto Reboot como Beast Wars, sobre todo en sus primeras temporadas, recorrían mucho a cierto tipo de gags más humorísticos, más propios de los Looney Tunes, los cuales con el tiempo sería bastante evidente que no funcionan muy bien con la animación 3D, o por lo menos no exactamente planteados del mismo modo. Aún así, tiene su mérito el caso de Beast Wars, por el hecho de que tuvieron que romperse realmente la cabeza para idear cómo carajos serían estas formaciones de los robots, teniendo en consideración que esto es algo que no se había hecho hasta entonces, cómo carajos animar algo en 3D que se transforme, en este caso de un tiranosaurio a un puto robot.
Relacionado con el tema del CGI también tendríamos otro aspecto que considero es importante, y es el tema de los diseños de los personajes, teniendo en consideración el hecho de que prácticamente Transformers pasó de ser así a ser así. Y hay que tomar en consideración el hecho de que eso tiene que ver bastante con el hecho de que se buscaba romper con la estética que manejaba Generación 1, justamente por el hecho de que se buscaba darle un aire más novedoso. Más allá del tema de que ahora los personajes, en lugar de ser camiones o aviones, son changos. Siendo que esto de hecho sería algo que impactaría al tema del diseño de las figuras, pero ya comentaremos eso ya para el final del video. Siendo que básicamente tenían que lograr figuras que tuviesen transformaciones muy diferentes a cómo se manejaban en Generación 1, por el hecho de que ya no podían depender tanto de ángulos cerrados, sino más de formas curvilíneas. Sin embargo, de nuevo, quizás el mayor defecto que tenía esta continuidad es el hecho de que esencialmente a nivel visual, a nivel de diseño de personajes, es un poco difícil asumir que esto sea Optimus Prime o que esto sea Megatron. Por el hecho de que si bien es cierto que mantienen algunos elementos, podría decirse básicos de dichos personajes, como por ejemplo la forma general de la cabeza de Megatron, el mouthplate de Optimus o el cañón en el brazo de Megatron, lo cierto es que sencillamente, pues bueno, es evidente las enormes diferencias, así como también el tema de simplemente la paleta de color. Claro, conforme avanzaría la serie, los diseños también irían cambiando, siendo que en algunos casos a mi parecer retrocederían, mientras que en otros avanzarían más para esa, llamémoslo así, familiaridad con los personajes con sus versiones de Generación 1. Y no me refiero únicamente al caso de Optimus y Megatron, que a pesar de que no son técnicamente el mismo personaje, comparten nombre, sino que siendo honestos, muchos de los personajes de Beast Wars son esencialmente el mismo arquetipo que tenían personajes anteriores, es decir, Cheetor es esencialmente Bumblebee, Rhinox es una especie de combinación entre Ratchet y Wheeljack, Dinobot es una especie de Grimlock 2.0, Starscream prácticamente se partió en dos, siendo que Terrorsaur se quedaría con la parte genial de Starscream, mientras que Waspinator se quedaría con la parte de Starscream como un pendejo. Sé que son los aspectos más interesantes de la serie, y en donde sí que se diferenciaba bastante de Generación 1, aparte del tema simplemente visual, es con el tema del desarrollo de los personajes, por el hecho de que esencialmente las personalidades de los mismos, a pesar de que algunos fueron modificados, como en el caso de Megatron, el cual ya dejó de ser simplemente un tirano genérico a ser un personaje que, si bien es cierto mantiene sus rasgos tiránicos, es esencialmente un villano bastante grandilocuente, con diálogos intentando ser shakespeariano y profundo. O el caso de Optimus Prime, al cual, si bien es cierto que no sería exactamente lo mismo que se aplicaría en una serie posterior que ya comentaremos, sí es interesante notar el hecho de que Optimus no solamente no es el líder de los Maximales, es que además Optimus realmente tiene un puesto, podría decirse, bajo, tiene un puesto, podría decirse, bastante pequeño en el gran esquema de las cosas, porque no es ni por asomo una figura de autoridad, es realmente solo un investigador. Realmente el equipo de Optimus es un equipo científico, igual que como en Animated más adelante serían realmente un equipo de reparadores de puentes espaciales. A eso le sumamos el hecho de que no pocos personajes tendrían un desarrollo bastante marcado conforme avanzaría la serie, es decir, en el caso de Black Arachnia, veríamos cómo esta se va aliando poco a poco con los Autobots a partir de la segunda temporada, del final de la segunda temporada más específicamente, o de cómo la personalidad de Tarántula se iría definiendo poco a poco de manera cada vez más marcada como un arquetipo de científico loco. No por nada la interpretación de Humberto Vélez iría siendo cada vez más exagerada, pareciéndose más a un Homero Simpson en sus momentos más desquiciados. Ahora sí, siendo justos, la mayoría de personajes, quizás con la excepción de Dinobot, mantendrían personalidades bastante parecidas. Es decir, en el caso de personajes como Cheetor, Rhinox, Waspinator, etc., prácticamente permanecerían casi iguales desde que empieza la serie hasta que termina. Y sí, siendo justos, realmente algunos personajes que tendrían cierto grado de desarrollo, por lo menos en sus interacciones, como en el caso de Tigatron y iRazor, no sería manejado de la mejor manera posible por el hecho de que básicamente es una relación que aparece sacada un poquito de lo más profundo del culo. Lo cierto es que hay que tomar en consideración de dónde venimos, y es que venimos de directamente que el desarrollo de personajes sea inexistente como en la Generación 1, en donde los personajes eran arquetipos increíblemente planos, en algunas ocasiones incluso contradiciéndose con capítulos anteriores. De hecho, de ahí se supone viene la personalidad múltiple de Blitzwing en series posteriores, o el hecho de que no pocas tramas eran tan extremadamente caricaturescas que simplemente no funcionaban, siendo que los personajes, de nuevo, se contradecían con lo visto en capítulos anteriores. Tomemos en consideración el hecho de que estos eran los estándares de calidad durante los años 80, siendo que
si nos ponemos justos, la mayoría de las series animadas de los años 80 no eran ni por asomo buenas series. Sin embargo, sí hay una cosa que se agradece bastante, aparte del poco, pero bastante bienvenido desarrollo de personajes que había en Beast Wars, es el tema de sencillamente la construcción de mundo. Y no, hay que tomar en consideración el hecho de que Beast Wars viene esencialmente de la nada. Para cuando salió Beast Wars no tenía una base de fans como tal para poder engancharse, por el hecho de que ya habían pasado demasiados años desde generación 1. Y quienes crecieron viendo la G1 sencillamente ya serían adultos para cuando salió Beast Wars, con lo que tenía que construir una nueva base de fans, con lo que tampoco podía ponerse demasiado agresiva con conceptos viejos. No por nada Beast Wars durante su primera temporada se centraba principalmente en el misterio de los Bok y dónde estaban exactamente, cuál era el planeta en donde se encontraban, siendo que ya para la segunda temporada se haría bastante evidente que se trataba de la Tierra y se empezarían a meter nuevos conceptos en donde se comenzaría a enganchar la serie de manera cada vez más evidente con los eventos de Generación 1, dejando bastante claro que se trataba de una secuela. No dudo que para la gente durante los años 90 haya sido directamente un derrame cerebral ver esto en Beast Wars, por el hecho de que venían de no saber absolutamente nada de la generación 1 y surgirían muchas dudas, como por ejemplo, ¿quiénes son esos robots gigantescos? ¿Por qué están ahí? ¿Qué es esa nave? ¿Qué porongas es un Decepticon? Y sin embargo, a pesar de eso, me alegra que la serie no es tan invasiva con todos estos conceptos viejos como para hacer que la misma sea inentendible para una audiencia nueva. Conceptos que se seguirían expandiendo ya para la secuela de Beast Wars, es decir, Beast Machines, pero eso es tema aparte que no concierne para este video. Hay que tomar en consideración el hecho de que esto fue una jugada bastante atrevida en su momento al conectar dos series que hasta entonces no solamente parecían inconexas, sino que además estaban bastante separadas por un tema de años y de audiencia. Ahora, desconozco completamente qué tan planificado estuvo esto, siendo que por lo que he podido ver, normalmente las series animadas occidentales no suele haber tanta planeación desde que la misma comienza hasta que termina siendo desarrollada. Es decir, sin ir más lejos, un personaje como Black Arachnia literalmente nació por el hecho de que unos empleados de Mainframe fueron a un putero y eso los inspiró para crear el personaje. En caso de que esto no haya estado planificado, me seguiría pareciendo incluso más impresionante el hecho de que hayan logrado darle cierto grado de coherencia a todo lo que plantea la serie con su conexión con Generación 1, siendo que al final todo tiene bastante sentido, todo termina cuajando, todo termina explicando cómo es que los Maximales llegaron a la Tierra en primer lugar. Así como que también hace que todo el misterio de qué planeta es en el que están sea aún más interesante, por el hecho de que si bien es cierto que desde el principio la audiencia puede pensar que están en la Tierra, lo cierto es que, pues bueno, hay algunos elementos como el tema de las dos lunas o la enorme presencia de Energon que puede generar dudas. Pero claro, estas pequeñas diferencias se terminan contestando y se terminan esclareciendo ya para la segunda temporada. Segunda temporada para la que ya se empezaría a meter un concepto que personalmente considero que es muy importante y que por desgracia hasta cierto punto hubo un tiempo durante el cual la franquicia lo fue perdiendo, y es el tema de las muertes de los personajes. No quiero meterme mucho en el tema por el hecho de que prácticamente esto sería spoiler para uno de los siguientes videos, pero se nota bastante como por ejemplo en Transformers Prime el tema de muertes de personajes, es decir, el tema de mantener un status quo es bastante marcado, mientras que en Beast Wars el mismo está cambiando continuamente. Se puede ver cómo el status quo de los personajes cambia por completo de una temporada a la siguiente. Ya no solamente por el tema de los Transmetal, siendo que también se incluirían cosas como por ejemplo las modificaciones que sufrirían las respectivas bases, especialmente el Axalon, conforme avanzaría la serie, la aparición y retiro de miembros de los respectivos equipos, siendo que los primeros en ir jalando serían Scorponok y Terrorsaur, o el cambio de bando de algunos personajes, como por ejemplo pasó con la ya mencionada Black Arachnia, la cual poco a poco se iría aliando cada vez más con los Maximales, o el como Tarantulas pasaría a convertirse en un personaje más independiente conforme avanzaría la serie. Y ya ni hablar de la muerte de personajes, como en el caso de iRazor, Tigatron, el mismo Tarántulas, y obviamente la más importante de todos, la muerte de Dinobot, a la que directamente le dedicaron un capítulo entero para enfatizar el hecho de que los personajes en la serie, a pesar de que reciben bastantes putazos, no son inmortales. Este es un atrevimiento que por desgracia con el paso del tiempo se iría perdiendo, porque si bien es cierto que una serie como lo puede hacer Cyberverse mantuvo hasta cierto punto esta idea de ir cambiando la situación de los personajes continuamente para mantener dinámica la cosa, lo cierto es que otras, como en el caso de Red 2015 o de Earthspark, por desgracia lo irían obviando hasta el punto de que prácticamente es inexistente estos cambios continuos en el status quo.
Para finalizar tenemos que hablar del tema de las figuras que salieron para esta línea y pues bueno, la verdad es que fueron un salto gigantesco en comparación con lo que había antes. Porque si bien es cierto que ya para la época habían algunas figuras que eran más articuladas que lo que se esperaba para Generación 1, es decir, tengamos en consideración que en Generación 1 la mayoría de figuras si acaso podían mover un poquito los brazos hacia adelante y atrás y nada más. Y si bien es cierto que para Generación 2 Optimus Prime sí que era una figura con relativamente buena articulación hasta para los estándares actuales, lo cierto es que esto se iría totalmente el carajo para Beast Wars, siendo que aquí se explotó totalmente el concepto de hacer que los personajes fuesen mucho más dinámicos. Siendo que algunas de estas figuras, a pesar de que tienen 25 años desde que salieron, todavía aguantan bastante bien la prueba del tiempo si las comparamos con figuras modernas, como es el caso por ejemplo de Silverbolt o de Optimus Primal. De nuevo, si bien es cierto que ya para la época se utilizaban, lo cierto es que Beast Wars hasta cierto punto fue la que generalizó el uso de los ball joints para crear articulaciones en las figuras. Si acaso los dos mayores problemas que hubo fueron dos. El primero es el hecho de que muchas figuras que salieron fueron de personajes que nunca tuvieron aparición en la serie, por el hecho de que sencillamente el reparto de personajes era relativamente pequeño. Y el otro, y creo yo el más importante, es el hecho de que muchas figuras que salieron para la primera temporada sencillamente no se parecen demasiado a cómo serían dichos personajes durante la serie, por el hecho de que fue un momento en el cual los diseños de los personajes de la serie y las figuras se hicieron totalmente de manera independiente. Es algo que ya para la segunda temporada se corregiría, de ahí el por qué se parecen tantísimo, el por qué esas discrepancias desaparecieron totalmente. Pero para la primera temporada se notaba demasiado. En líneas generales, Beast Wars fue una serie que verdaderamente cimentó un antes y un después para la franquicia, siendo que fue la que otra vez la revivió prácticamente. Es una franquicia que hasta entonces estaba con un pie en la tumba y Beast Wars fue la que le dio otra vez una nueva vida, la que le dio una nueva oportunidad, cosa que muchos años después lograrían otra vez las películas de Michael Bay, y que por desgracia ya han pasado bastantes años y todavía sigue sin suceder otra vez porque ni siquiera la película de Rise of the Beast ha logrado resucitar la serie, ha logrado resucitar la franquicia del mismo modo que lo lograron las películas de Michael Bay. En general, Beast Wars es una serie bastante recomendable y es una serie que considero es fundamental para cualquier fan de la franquicia, a pesar de que sí, puede llegar a ser bastante difícil de ver actualmente por el tema de que su animación, siendo francos, sí, puede llegar a ser algo molesta, puede llegar a ser algo incómoda a la vista. Pero bueno, si no, ténganme a mí como ejemplo. Es decir, yo antes de ver la serie realmente detestaba los diseños de Beast Wars, me parecían sencillamente espantosos. Especialmente no me gustaba para nada la idea de que Optimus Prime se haya convertido en un puto mono. Y sin embargo, pues bueno, ahora hasta les tengo una repisa totalmente dedicada a los putos Beast Wars. Con lo que, valoración final. I'd like you, pussycat. Yes. Y bueno, sin nada más que decir, yo soy un Necronatic y para el siguiente video vamos a analizar la que personalmente es mi serie favorita de la franquicia.